Con ustedes la primera parte de la ponencia Santería Yoruba, práctica no cristiana. Te habla el padre Héctor Pernía, director de la Red Católica Misionera Hospitalito de la Fe. De nuestro servicio de formación apologética te ofrecemos e invitamos a disfrutar de este valiosísimo recurso de orientación y evangelización, muy especialmente dirigido a ayudar en la fe a personas afectadas por participar en la mal llamada santería, cuyo nombre correcto ha de ser religión yoruba. Antes de iniciar la ponencia, les invito a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta y a dejar su recomendación en los comentarios para que muchas más personas puedan beneficiarse de este recurso. La Coordinación General de Hospitalitos de la Fe agradece la participación a todos ustedes en nuestro foro chat titulado Santería Yoruba, Práctica No Cristiana, parte 1. Nuestro ponente, el hermano Josué Galindo, nos ofrece una exposición basada en su propia experiencia. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta exposición y esperamos que, como siempre, sea del agrado de ustedes y contribuya a nutrir sus conocimientos en la fe católica. Muchas gracias, bienvenido, buenas noches. Muy bien, hermanos. Antes de iniciar la actividad, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro ponente esta noche es el misionero de la fe católica, Josué Galindo, quien nació en la ciudad de Caracas, pero desde la edad de los 3 años reside en Cumaná. Se encuentra fuera precisamente de esta ciudad porque está formándose como religioso en los misioneros de la Consolata. Nuestro seminarista pertenece a la Catedral Metropolitana de Cumaná, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Es estudiante de filosofía de la ITER UCAP y cuenta también con 4 semestres de contaduría pública en la UDO. Y lo que es más importante, es ex practicante de la religión yoruba. Demos la bienvenida a nuestro hermano Josué Galindo. Muchas gracias. Para iniciar la ponencia del día de hoy sobre la santería yoruba, práctica no cristiana en su primera parte, antes de hablar sobre esta práctica o como la denominan otros, religión afrocubana, primero debemos tener en cuenta principalmente nuestra fe. Debemos tener en cuenta que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Y el significado, una forma breve del cristianismo, es esa forma de vida que está centrada en la fe y en la doctrina de Jesucristo, reconociéndole a Él como Dios, como su Dios único y verdadero, tratando de cumplir los mandamientos, los preceptos que éste le ha dado a sus seguidores, que son los apóstoles, los cuales se nos han ido transmitiendo a lo largo del tiempo por la tradición de la iglesia. El magisterio de la iglesia, que es la voz del Espíritu Santo que nos habla a cada uno de nosotros y nos va guiando en ese seguimiento al Señor. El cristiano es esa persona que reconoce a Jesús, que reconoce a Jesucristo como su Salvador y empieza a seguirle, a caminar junto a Él. Se le empieza a llamar cristiano a los discípulos de Cristo en Antioquía de Siria a finales del siglo I después de Cristo. Cristiano
tiene el significado simplemente de aquella persona que sigue y adora a Jesucristo. Por tanto, el que no cree que Jesucristo es realmente Dios no es cristiano, o no podemos llamarlo cristiano. Bien, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo y le reconocemos como nuestro único Dios y verdadero Salvador, aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros cuando extendió sus brazos en la cruz. Y para ello, para rendirle culto, tenemos iglesias, que son iglesias cristianas. Pero ¿qué es una iglesia cristiana? Una iglesia cristiana es un grupo de personas que se reúne en asamblea centrada en Cristo Eucaristía. Es este grupo de personas que se reúne para adorar al único Dios verdadero que se hace presente en el pan y en el vino, en este misterio tan hermoso de amor. Después de la transustanciación, cuando el sacerdote realiza las palabras consagratorias sobre las especies del pan y del vino, ya se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Entonces, esta asamblea o este grupo de personas, este grupo de fieles que se reúne para dar culto al Señor, centrando la mirada en Cristo Eucaristía. Este edificio, por así decirlo, de diferentes tipos de arquitectura, de diferentes tipos de formas y creaciones, de acuerdo a la cultura o al lugar en donde se ha levantado, es una casa de oración. Una iglesia cristiana simplemente podemos resumirla en esto: casa de oración. La casa que nos sirve para darle culto al Señor. Los judíos tienen las sinagogas. Jesucristo, en muchas partes del Evangelio escuchamos que iba los sábados, el Sabbat, a dar gloria a Dios en la sinagoga. Era en este lugar donde ellos se reunían para darle gloria al Señor, a Yahvé. Y nosotros como cristianos también tenemos nuestras iglesias cristianas. Pues bien, luego de haber enfatizado un poco o destacado el sentido del cristianismo, del cristiano, de una iglesia cristiana y las características que debe tener, ahora sí nos adentramos de una manera más directa al tema de la ponencia. Y para iniciar, destacar primeramente qué son los yorubas o qué es la santería. Pues es una secta o una religión, como la denominan, religión afrocubana, basada en una serie de creencias y tradiciones espirituales y culturales originarias de un pueblo llamado Yorubas, de una etnia, pues poseen creencias ocultistas, teniendo una diversidad de orígenes, motivos diversos por los cuales se originaron estas prácticas en este pueblo. Pues se ha extendido, ha sido grande la proliferación que ha tenido esta práctica en medio de nuestros países, en nuestro mundo. Este tipo de práctica es reconocida por la diversidad de nombres que posee, ya que en el lugar donde se asentaron, en el lugar donde llegaron, han recibido un nombre diferente. Les decía que esta práctica es originaria de un pueblo llamado Yoruba, como realmente deberíamos llamarlos, no santería. Bien, este pueblo es propio de la región de Dahomey, al sur de Nigeria. Nigeria es un país que conforma el continente africano, uno de los 59 países que conforma el continente africano. Se encuentra conformado por diferentes etnias. Para destacar algunas está la etnia Edba, Ijebu e Ife, y pues los Yoruba. En el siglo XVII, el pueblo de Egwe emprendió una invasión hacia el territorio del pueblo de Dahomey, o sea, pueblos vecinos, teniendo como consecuencia que los integrantes de la etnia de los yorubas se vieran obligados a emigrar a las costas nigerianas. Tras estas disputas, tras estas peleas entre las etnias para que prevaleciera el poder de una sobre la otra, pues logró la emigración de estos
pueblos, entre estos los Yoruba. Pues tras estas mismas disputas se inicia la esclavización. Pero cabe resaltar que la esclavización no inició por los españoles, por los portugueses, sino por los mismos conformantes de estas etnias, ya que el que prevalecía su poder tomaba a los de las otras tribus como prisioneros, los cuales luego se los vendieron como esclavos. Los musulmanes fueron capturados muchos yorubas por musulmanes y fueron vendidos como prisioneros, como esclavos a los ingleses y holandeses, quienes luego de descubrir que estos esclavos formaban parte de la tribu de los yorubas, quienes no tenían una muy buena fama por sus mismas prácticas culturales muy sangrientas, fueron revendidos como esclavos a los españoles y portugueses, quienes son un poco más conocidos para nosotros. Los españoles y los portugueses vienen y hacen la excursión, el descubrimiento de América por Colón, y empiezan a llegar los navieros y trajeron a muchos esclavos. Pues entre estos esclavos, la mayor parte eran yorubas, integrantes de esta etnia. Llegaron a Cuba, donde al asentarse fueron llamados Lucumí, por un saludo que estos tenían entre ellos, que significa mi amigo, Lucumí. Y también llegaron a la provincia de Río de Janeiro, en Brasil, donde su religión fue llamada Macumba. Hay un libro de un sacerdote cubano, del padre Raúl Rodríguez Dago, llamado Sincretismo Cubano, Santeros, Ñañigos, Paleros y Espiritistas. Y él destaca el punto 2.2, cómo fue que llegaron estos esclavos a Cuba, donde tuvieron una mayor enfatización sus prácticas. Cuba, dice, descubierta en 1492 y colonizada a partir de 1511, vio la entrada de esclavos africanos desde 1515. Su número fue creciendo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. La primera mitad del siglo XIX siendo utilizados en el trabajo de las minas y en la agricultura. Esto es lo que destaca pues este sacerdote quien escribe este libro, y pues dice que estos esclavos llegaron en estos años a las tierras cubanas. Desde el principio fueron llevados por los españoles a recibir la fe católica. Eran bautizados masivamente y vivían alejados de todo tipo de instrucción religiosa. Pues él destaca también el esfuerzo de evangelización realizada por los misioneros en las tierras cubanas. Pues bien, ya vemos que desde muchos siglos, desde el siglo XVII, se inicia este proceso de esclavización donde fueron tristemente esclavizados muchos integrantes del pueblo yoruba. Al transcurrir de los años, estas tradiciones religiosas se han expandido por todo el mundo. En todo el mundo existen practicantes de la mal llamada santería o de la religión yoruba, obteniendo distintas variedades de linajes espirituales, recibiendo identificativos, pero manteniendo su raíz original. Identificativos porque, como les decía hace un momento, donde fueron llegando, fueron llamados de diferentes maneras. Para nosotros aquí los conocemos en Venezuela como los santeros. En América son reconocidos con diferentes nombres. Tienen diversidad de nombres, tales como santería, la ubanda, lucumí, el candomble, macumba y batuque. Pues, donde fueron asentándose, donde fueron llevando a práctica su religión, sus
prácticas ocultistas, pues los integrantes de la localidad los fueron llamando de diferentes maneras. Sin embargo, todos poseen la misma raíz originaria, que es el pueblo yoruba. Pues tienen presencia realmente en diferentes países. En Latinoamérica tienen presencia en muchos de nuestros países, en Venezuela, en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago, en Ecuador, en Argentina, Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Cuba. Tienen un muy gran asentamiento, en Panamá, en los mismos Estados Unidos, en México, en Uruguay, en África, de donde se originaron, en el pueblo, en la nación de Nigeria. Pues están expandidos realmente por todas partes. Fueron creciendo a lo largo de la historia. Pero hay un punto realmente importante, el por qué nosotros los llamamos santeros, y este nombre fue recibido en la isla de Cuba, lo que podemos denominar como la santería cubana. Hace un rato les leía un fragmento del libro del padre Raúl Dago, donde él expresaba cómo fue que llegaron estos esclavos a las tierras cubanas. En la isla de Cuba podemos contemplar, y cualquiera que tenga acceso a internet puede buscarlo y va a encontrar mucha información sobre la gran cantidad de adeptos a las prácticas ocultistas yorubas, siendo transmitida en este pueblo como herencia de sus ancestros esclavos, quienes durante la época colonial la practicaron. Reconocer pues que este pueblo, esta nación cubana, la mayor parte son afrodescendientes por la mayor cantidad de esclavos que se asentaron en las tierras cubanas. La práctica yoruba forma parte de las llamadas religiones afrocubanas. Su doctrina, su creencia, derivan de una forma directa de la etnia yoruba, de las prácticas culturales y religiosas de este pueblo o de esta etnia nigeriana. En la región cubana, los primeros misioneros trataron de realizar una evangelización incansable en medio de los esclavos al anunciarles la buena nueva de la salvación, al transmitirle la fe cristiana. La iglesia defendió mucho a estos esclavos. Tenemos un ejemplo muy, muy resaltante, San Pedro Claver, quien es denominado o conocido como el esclavo de los esclavos, quien defendía pues la vida de estos esclavos en tierras no cubanas, sino colombianas. Pero es un ejemplo también de que la iglesia defendió la vida de estas personas y trató de transmitirles la fe católica, trató de traerlos al cristianismo. Sin embargo, como siempre, una gran cantidad de esclavos mantuvieron sus prácticas yorubas en secretos, pues las practicaban a escondidas para no ser, como algunos autores definen, perseguidos. E iniciaron la profanación de las imágenes cristianas de nuestros santos, de las imágenes de los santos que tenemos, que veneramos como ejemplo de santidad, como una guía para poder nosotros también alcanzar esa santidad a la cual el Señor nos pide cuando Él dice: sean santos como yo soy santo. Empezaron a representar, inició la profanación con el sincretismo cubano de los falsos dioses o de los orichas yoruba con nuestros santos de la Iglesia Católica. Empezaron a practicarla en secreto. La práctica yoruba, como todo, para ser reconocida como una religión, tiene una doctrina. Y su doctrina está cimentada en dos pilares. La podemos resumir en dos pilares fundamentales: culto a los muertos y creencia en la acción de un supuesto Dios universal por el cual proviene todo lo creado, llamado Olotumare, a quien se le atribuye un poder mágico llamado el Ashe, del cual creen que fue repartido a los demás falsos dioses, a los orichas y los adeptos de dicha práctica. Pues estos son los dos pilares fundamentales que podemos resumir de la doctrina yoruba.
el culto a los ancestros, el culto a los muertos, o como ellos los denominan, a los Egun, y la creencia en este Dios, creador de todo, que para ellos es Olodumare. En la lámina donde se destaca la práctica donde se destaca, la doctrina yoruba, ahí tienen unas citas bíblicas, las cuales pueden en su casa, calmadamente, revisar en sus Biblias y identificar ahí la contrariedad de esta doctrina yoruba con lo que plasma la palabra del Señor. Ellos en su doctrina tienen el conocimiento de que existe un único Dios, creador de todo. Sin embargo, dicen ellos que es o lo representan con el nombre de Olodumare. Y este poder mágico, que es para nosotros pudiéramos considerarlo así, lo que ellos llaman el Aché, las bendiciones, todo lo que los orichas y que Olodumare se lo dio a los orichas y los orichas se lo transmiten a sus hijos y a todos los practicantes yoruba, pues también está plasmado en estas prácticas. Es muy frecuentemente escuchar entre los adeptos de esta práctica, y se los digo por experiencia propia porque fui practicante hasta cierto punto de la religión yoruba, y pues cuando querían hacer una afirmación la hacían de la siguiente manera: Aché. Es como cuando nosotros decimos algo con fe y respondemos amén, así sea. Para ellos es el Aché. Ahora bien, sabemos que Dios escogió un pueblo al cual hizo suyo, un pueblo escogido para iniciar su plan salvífico. Y este pueblo es el pueblo de Israel, donde nació Jesús, el pueblo israelita. Pero ¿de dónde se remonta este pueblo? Pues este pueblo nace por la promesa realizada por Dios a un hombre llamado Abraham, cuando le dijo: de ti sacaré o haré una gran descendencia, tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y esta promesa fue cumplida en Jacob, nieto de Abraham. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a sus 12 hijos, quienes luego conformaron las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y es el pueblo que en el momento Dios escogió como su heredad. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, en el versículo 7, cuando Moisés está frente a la zarza ardiente, cuando el Señor llama a Moisés, le dice: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor de ellos. Mi pueblo, mi pertenencia. Cuando algo es nuestro, un ejemplo, el teléfono celular es mío, es de mi pertenencia, yo digo mi teléfono. Y así Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Y en el versículo 10 del mismo capítulo 3, le dice Dios a Moisés: te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Dios enfatiza: Yahvé, su pueblo, que es el pueblo de Israel, el pueblo que engendró Jacob con sus 12 hijos, el cumplimiento de la promesa realizada por Dios a Abraham. Pues bien, con esto no quiero decir que nosotros no seamos también pueblo de Dios. Estamos llamados a formar parte de este pueblo de Dios, o como dijera San Pablo, del cuerpo místico de la iglesia. La llamada a formar parte de este pueblo también está para el pueblo yoruba. Y esto lo vemos en el capítulo 28 del libro del Evangelio de San Mateo, del versículo 18 al 20, donde Jesús envía a sus discípulos
anunciar el Evangelio a todos los pueblos y pudiéramos darnos un paso por diferentes evangelios, tales como Marcos capítulo 16 del versículo 15 al 16, o Lucas 24 del 47 al 48, o Juan del capítulo 20 versículo 21, donde se nos pide el salir a anunciar el Evangelio a todas las criaturas, a todos los pueblos, a todos los rincones, a todas partes. Este mismo mandamiento que ha llevado a cabo la iglesia, nuestra iglesia que se encuentra en los lugares más escondidos del mundo. Ahí ha llegado un discípulo, un misionero, una misionera a anunciar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios, ese llamado de amor realizado por Él a cada uno de nosotros. Ahora bien, hay un tema muy importante que hemos llegado a